Jesucristo y las riquezas. Lucas 12, versículo 13 al 21 dice así. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hoy día vamos a ver a Jesucristo y el tema de las riquezas. ¿Sí? ¿Cómo es que Jesucristo veía las riquezas y cómo es que nosotros debemos entender el tema, hermanos, del dinero, de los bienes materiales? Ahora, les soy sincero, hermanos, hay lamentablemente dos extremos a los cuales la iglesia se ha inclinado respecto a las riquezas. Por un lado, tenemos a la teología de la prosperidad, en la que todo gira alrededor de los bienes materiales, todo gira alrededor del dinero, todo gira alrededor de que cumplas tus sueños y que prosperes en este mundo. Lamentablemente, hermanos, por si acaso, es una falsa enseñanza, son falsos maestros los que enseñan ese tipo de teología o ese tipo de evangelio de la prosperidad, como también se le llama. Y lamentablemente, pero mucha gente cae en ese tipo de engaños, con falsos maestros que les prometen cosas que Dios nunca prometió. Por si acaso, Dios nunca prometió de que todos los que les sirvan van a ser ricos. Tampoco prometió de que todos los que les sirvan van a ser pobres, por si acaso, pero estos falsos maestros normalmente atraen a las personas con ese tipo de promesas, ¿sí? Y lo que hacen es obsesionar a la gente y a los supuestos cristianos con el dinero y la prosperidad. Y tú conoces gente en ese tipo de iglesias que está obsesionada con eso. Está obsesionada con el dinero, está obsesionada con las propiedades, está obsesionada, como vamos a ver el día de hoy, con los bienes materiales. Y hermanos, estas personas buscan prosperidad, lamentablemente no de la manera correcta, como la Biblia nos dice que debemos buscarla. La Biblia sí nos dice que podemos buscar prosperidad, pero de la forma correcta es trabajando y confiando en el Señor. Esa es la forma correcta, pero esta gente no hace eso. Esta gente cree de que va a ofrendar en la iglesia, va a hacer ciertos pactos y va a forzar a Dios a que Dios les dé las riquezas que ellos quieren. Y lamentablemente, por si acaso, hermanos, en muchos de esos contextos la gente está tan obsesionada con las riquezas y la prosperidad que incluso empiezan a ser negligentes con aquellas cosas de las cuales deben hacerse responsables. Entonces tú ves personas obsesionadas con tener un mejor auto, con tener una mejor casa, con tener una gran cuenta bancaria, al mismo tiempo que su familia se está disolviendo, al mismo tiempo que sus hijos son incrédulos, sus hijos están en un camino equivocado. Y lamentablemente, hermanos, encontramos ese tipo de resultados en esas sectas, no las puedo llamar de otra manera, aquellos lugares que se llaman iglesias, pero que predican esta teología de la prosperidad. Y como les he ya adelantado, hermanos, lamentablemente la iglesia se va normalmente a extremos. Y uno de esos extremos es esto, la teología de la prosperidad cuando hablamos de las riquezas. Pero hermanos, también por si acaso hay otro extremo. Hay otro extremo al cual la iglesia también ha caído. Muchos cristianos han caído en esto. Y muchas veces por el resentimiento que tienen contra el evangelio o la teología de la prosperidad. Y hay otro lado, hermanos, de la iglesia, el cual ha caído en lo que se podría considerar como la teología de la pobreza. Y entonces hay muchos cristianos que creen que ser rico es malo. Ser rico inherentemente es malo. Ser pobre es bueno y es virtuoso. Es más, hermanos, yo espero que en algún momento cambie esto, pero no estoy muy seguro de por qué utilizamos, por ejemplo, la palabra humilde para referirnos a los pobres.
Porque un pobre puede ser orgulloso o no. Pero usamos a veces la palabra humilde para referirnos a los pobres económicamente y no nos damos cuenta que los estamos poniendo en una posición de virtud. Como si ser pobre te diera, porque la humildad es una virtud, por si acaso, es algo bueno. Pero mucha gente dentro de la iglesia lamentablemente también se ha ido al otro lado, en el cual creen que ser pobre es bueno, ser rico es malo, prosperar es malo. Algunos creen que la Biblia nos manda a ser pobres materialmente. Hermanos, la Biblia, escucha, nos manda a que aceptemos que somos pobres espiritualmente. Pero por si acaso la Biblia jamás va a presentar a la pobreza como una virtud. Escucha, hermano, la pobreza material como una virtud en sí misma. Simplemente necesito mostrarte algunos pasajes para que entiendas esto. Escucha lo que Pablo le va a decir a la iglesia, 1 Timoteo capítulo 5. El que no tiene, el que no provee para los suyos, ¿qué dice Pablo? Es peor que un incrédulo ya ha negado la fe. Hermano, no te estoy diciendo por si acaso que todos vamos a ser ricos, para nada te estoy diciendo eso. Pero hermano, el apóstol Pablo nos va a mandar a que trabajemos de tal forma que podamos proveer. Escucha esto. Esto es diferente, hermano, a la pobreza que muchos creen que es virtuosa. Que tú tengas la capacidad de proveer. Escucha lo que Pablo dice. A los suyos y especialmente a los de su casa, va a decir Pablo. El apóstol Pablo especialmente le llama a los varones a generar los suficientes recursos para poder proveerle a su familia extendida como a su familia, a su núcleo familiar, su casa, su esposa, sus hijos. Pero una persona incluso debería tener la capacidad de poder proveer a su madre, a su familia más amplia. Hermano, por si acaso eso no puede hacer alguien que es pobre. El apóstol Pablo le va a decir a los tesalonicenses, cada uno trabaje de tal manera que no tenga necesidad de nada. ¿Sabías eso? Eso literalmente dice la Biblia, por si acaso. Cada uno trabaje, esfuércese en sus negocios y no tenga necesidad de nada. No sea una persona que tenga que andar pidiendo regalos todo el tiempo. Ese es el contexto de 1 y 2 Tesalonicenses, cristianos los cuales estaban siendo negligentes en su trabajo, porque Cristo ya va a venir, entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? Y ahora, hermanos, estos dos extremos son un peligro por si acaso. Son un peligro. Los dos extremos. El extremo en el cual todo gira alrededor de la prosperidad, todo gira alrededor del dinero, y el otro extremo en el cual ser pobre es ser virtuoso, ser pobre es ser bueno, en el cual la gente se vuelve negligente respecto a trabajar, esforzarse, salir adelante. Pues hermano, por si acaso es una contradicción de lo que Dios mismo nos mandó en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1, cuando nos dijo, fructifiquen, fructifiquen. Escucha, Adán y Eva estaban en el paraíso, tenían todo lo necesario, y aún así Dios les dice, generen más recursos. Y hoy día, hermanos, teniendo esto en mente, les ruego que veamos este pasaje, porque con este pasaje hay que tener bastante cuidado. Porque cuando lo lees de manera superficial y rápida, podrías creer que Jesucristo está atacando específicamente a los ricos. Y que es malo ser rico, ¿sí? Y que es malo tener bienes materiales. Pero eso, hermano, es una lectura sumamente superficial y sumamente apresurada. Y lo que vamos a hacer, hermanos, primero es ponernos en el contexto. Esto es muy importante en este pasaje, sí, como en todo pasaje, pero especialmente en este, escucha esto. Voy a leer el versículo 13, escucha lo que sucedió. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esta primera sección, hermanos, le puse el título de una petición inoportuna. Inoportuna. ¿Por qué? Cuando tú lees, hermano, este capítulo 12 de Lucas, lo que sucede aquí es muy extraño. Es muy inoportuno, como ya les he mencionado. Porque Jesucristo, hermanos, está enseñando sobre la hipocresía. Jesucristo, hermano, está hablando acerca de que no debemos avergonzarnos de Él, que debemos estar dispuestos a llamarlo Señor,
Jesucristo está hablando, hermanos, acerca de que debemos temer a Dios. Jesucristo, hermano, está enseñando otras cosas. Jesucristo está hablando en el contexto del Espíritu Santo. Jesucristo está hablando en el contexto de cristianos que van a sufrir por ser fieles a Él. Y de repente aparece una persona y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia. Esto, hermanos, por si acaso, es un detalle muy importante en este pasaje. En un momento voy a recalcarlo un poco más. Pero a Jesucristo, hermano, esta petición le va a causar molestia. ¿Por qué? Porque, hermano, es un momento muy inoportuno. Por eso en el versículo 14 Jesucristo le va a decir, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hombre, ¿qué me estás pidiendo? Estamos hablando de otras cosas, estoy enseñando sobre otras cosas y de repente alguien se me acerca, que parece que no ha estado escuchando nada de lo que Cristo ha estado diciendo, y le viene a pedir esto de manera inoportuna. Ahora, obviamente Jesucristo, hermanos, en su gracia, en su misericordia, va a utilizar esta petición tan inoportuna para enseñarnos más cosas. Por eso es que desde el versículo 13 hasta el versículo 34, Jesucristo ahora va a aprovechar esta oportunidad para hablarnos acerca de las riquezas, del afán, de la ansiedad. Nos va a hablar de esto y Jesucristo va a utilizar esta oportunidad, ¿sí? Pero esta sí es, hermanos, una petición bastante inoportuna. Un hombre se le acerca a Jesucristo en medio de que Jesucristo está enseñando cosas muy profundas y muy importantes a sus discípulos y de repente se le acerca con un pleito entre hermanos. Un pleito entre hermanos. Un pleito entre hermanos que hasta nuestra época muchas veces se ve. Un pleito por la herencia, ¿sí? Entre paréntesis, hermanos, yo les animo a los padres que eviten que sus hijos lleguen a estos pleitos y que en vida dejen todo claro de quién es qué, a quién le toca cuánto, a quién le toca qué. Eso solo es un consejo, sí, creo que es algo sabio que los padres deben hacer. Pero en este contexto parece que no hubo eso y están habiendo pleitos entre dos hermanos. No sabemos específicamente todo lo que está sucediendo, pero normalmente en la cultura judía del primer siglo, cuando había este tipo de conflictos, los judíos se habían acostumbrado a ir a los rabinos, a los maestros, a que los resuelvan. Entonces, en cierto sentido, por si acaso, este hombre está haciendo lo que era acostumbrado a hacer en aquella época. Pero, como ya les he mencionado, hermano, está en un contexto que es muy inoportuno. Es por eso que Cristo, hermano, va a rechazar solucionar este problema. Escucha el versículo 14 una vez más. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En el contexto, Jesucristo estaba enseñando sobre la obra del Espíritu Santo. Jesucristo está enseñando sobre confesarlo como Señor y qué es lo que significa esto. Jesucristo está enseñando sobre el temor a Dios. Jesucristo estaba confrontando la hipocresía de personas que creían estar yéndose al cielo, pero en realidad estaban yéndose al infierno. Y en medio de esa enseñanza que Jesucristo está dando, hermano, vienen estos hombres con este problema. Y como les he dicho ya, hermanos, es un detalle que tenemos que tener en cuenta acá. Porque estos hombres, por su afán y por cuán obsesionados están con las riquezas, hermano, no están aprovechando realmente la oportunidad que tenían de tener a Cristo como su maestro respecto a cosas eternas, respecto a cosas que hubieran afectado su vida eterna. Hermanos, como ya les dije, y una vez más, en el contexto, hermano, Jesucristo incluso está hablando de lo que nos va a suceder en la eternidad. El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él en el último día. ¿Te acuerdas? Eso dijo Cristo en el contexto. Pero estos hombres, hermano, lo normal, si dos jóvenes se acercaban a Cristo, era tal vez preguntarle, ¿y qué va a pasar en el día postrero? ¿Y cómo va a ser ese juicio? Esas hubieran sido preguntas que venían al caso. Pero estos hombres, hermano, están viniendo con este problema. Ahora, por si acaso, hermano, no era tampoco pecado querer solucionar estos problemas. Dios ha mostrado que tiene interés en que dentro de una sociedad se solucionen estos problemas. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 21, versículo 15 al 17, Dios mismo legisló en su ley cómo se hacen estas reparticiones de las herencias, qué le toca a quién, qué le toca al primogénito, etcétera, ¿sí? Entonces, por si acaso, no estaba mal
querer resolver esto. Pero el conflicto, el problema, es el momento. Jesucristo está hablando de otras cosas, está predicando de cosas sumamente importantes, está hablando de la vida eterna de las personas, y estos hombres, hermanos, se acercan a Cristo para perder el tiempo queriendo resolver un pleito sobre herencias, sobre las riquezas. Tenían enfrente, hermanos, escucha bien, estos hombres tenían enfrente aquel que podía hacer la paz entre ellos y Dios, pero están preocupados porque alguien haga la paz entre ellos dos por el tema de las riquezas, el tema de los bienes materiales. Y hermano, como ya les dije, escucha, no estaba mal querer resolver ese pleito de la herencia. Dios mismo en el Antiguo Testamento dejó leyes y mandamientos para resolver eso. Está muy bien. Pero hermano, ¿realmente era el momento indicado? ¿Realmente era el momento propicio para acercarse a Cristo con este conflicto? Jesucristo había venido a hacer la paz entre ellos y Dios. Y al parecer estos hombres ni siquiera escucharon lo que Cristo estaba enseñando y se le van a acercar con este tipo de conflictos. Las riquezas, hermano, por si acaso, sí hacen eso. Hay que tener cuidado con las riquezas, eso no lo voy a negar. En un momento vamos a hablar más de esto. Las riquezas sí, muchas veces nos ciegan respecto a las prioridades que debemos tener. Eso sí hacen las riquezas, por si acaso. Eso sí pueden hacer cuando no son manejadas de manera correcta. Y eso es lo que Jesucristo mismo nos va a decir que le pasó a un hombre en esta parábola. Y en este contexto, en el cual estos hombres de manera inoportuna vienen cegados por lo material a hacerle preguntas que realmente no venían al caso de todo lo que Jesucristo estaba hablando, Jesucristo les va a dar una advertencia. Escucha el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, Jesucristo aquí nos manda varias cosas. Y esto, por si acaso, está presentado, hermanos, como mandamientos. Jesucristo, hermano, dice, mirad. Esto, hermanos, sí es importante, por si acaso, respecto a nuestro concepto de las riquezas. No es pecado, como he mencionado ya, ser rico. No es pecado prosperar en este mundo. No es pecado hacer eso. Pero lo que sí es pecado, hermano, es dejarse dominar con este tipo de cosas. Lo que sí es pecado, hermanos, es que creamos que el valor de nuestra vida depende de estas cosas. Lo que sí es pecado es creer que las riquezas en sí mismas son un fin en lugar de un instrumento para la gloria de Dios. Eso sí es un problema. Y Jesucristo, hermano, nos llama en este pasaje a estar atentos. La palabra mirad tiene que ver con eso, tiene que ver con estar atentos. Y hermano, esto es algo que debemos hacer como cristianos. Debemos estar atentos constantemente con los ojos bien abiertos. Y el mandamiento que Jesucristo da acá en el idioma original está en tiempo presente, lo cual significa de que esto tiene que ser algo continuo, por si acaso. Esto es algo de lo cual tú debes estar vigilante toda tu vida hasta el final. Debes estar constantemente con los ojos bien abiertos como alguien que está velando contra un peligro. Porque sí, hermanos, las riquezas en sí mismas no son malas, pero las riquezas cuando no se las sabe manejar y cuando no se las sabe discernir y cuando nuestro corazón, que todavía es pecaminoso, puede ser engañado y endurecido, hermano, es un peligro. Las riquezas se convierten en un peligro. Entonces Cristo, por si acaso, sí nos dice, estén atentos, estén con los ojos bien abiertos de manera continua. Y si esto no es suficiente, luego Jesucristo va a utilizar la palabra guardaos. ¿Qué significa la palabra guardaos? Literalmente, hermanos, significa estar en guardia. Esta palabra guardaos significa alguien que está custodiando algo, alguien que está vigilando, alguien que está en guardia todo el tiempo. Y Cristo en este contexto, escucha lo que le dice a estos hombres, mirad y guardaos de toda, escucha ahora, de toda avaricia. Toda avaricia. Hermano, el problema es la avaricia en este punto, ¿sí? En este pasaje, hermanos, el problema es la avaricia.
Jesucristo no dice, mirad y guardaos de toda riqueza. No dice eso, hermano. Ten cuidado. No dice, mirad y guardaos de todo el dinero. Miraos y guardaos de todos los bienes materiales. No, hermano. El problema es la avaricia. Ese es el conflicto. Mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora, ¿qué significa la palabra avaricia? Esta palabra, por si acaso, hermanos, está conectada a la codicia. Tiene, hermanos, una íntima relación. Es más, algunas traducciones de la Biblia traducen esta sección como codicia. Y yo creo que es correcto. Guardaos, mirad y guardaos de toda codicia. Pero esta palabra, hermanos, codicia o avaricia, es bien interesante cuando la estudias más profundamente. Porque en el contexto del primer siglo y cómo se utilizaba esta palabra en la antigüedad, muchas veces se lo utilizaba, hermanos, para personas que tenían un deseo excesivo por algo. Una incluso lujuria por algo. Un deseo incontrolable y que no se podía saciar por algo. Y literalmente esta palabra significa esto. Etimológicamente significa esto. Tener más. Ahora, ten cuidado, hermanos, ¿sí? No confunda lo que estoy enseñando hoy día. No está mal querer tener más. No está mal específicamente querer tener más para proveer a nuestras familias, para proveer a la causa del Señor, etc. No está mal específicamente eso. Pero como ya les dije, esta palabra no solamente tenía este significado de querer tener más, sino de querer tener más de manera compulsiva sin estar contento. Tener un deseo excesivo por algo. Los filósofos usaban esa palabra para referirse a un deseo desmedido. Hay personas, hermanos, que quieren tener más, escucha, solo por tener más. Hay personas que simplemente quieren tener más. Esta parábola nos va a ayudar a entender esto. Pues tenemos un hombre, en un momento vamos a hablar más de esto, pero tenemos un hombre que Jesucristo nos va a decir que ya tenía mucho, que no estaba haciendo nada con eso que tenía, pero no estaba satisfecho. Y no solamente eso, sino que al tener mucho, no estar satisfecho en eso, estaba obsesionado con tener más y se había olvidado de sus prioridades. Se había olvidado de Dios. Sus bienes para esta persona, para este hombre, eran el objetivo. Solamente para una gratificación personal, egoísta. Los bienes no eran vistos como un instrumento, como un medio, sino como un fin para algo egoísta. Este hombre, por el tema de las riquezas, estaba cegado y se había olvidado de Dios, como hemos leído hace un momento en Deuteronomio 8, y más adelante vamos a volver a leer ese pasaje. Y Jesucristo, hermano, va a decir, con esto sí ten cuidado. No se trata, hermano, de no querer progresar, ¿sí? No se trata, hermano, de no querer trabajar más y tener para sostener a nuestras familias, incluso a todos los que podamos. Está bien, pero ten cuidado con ese tipo de codicia, en la cual ahora toda tu vida gira alrededor de eso y crees que los bienes materiales en sí mismos son un fin y crees literalmente que el valor de tu vida es eso, que tu vida consiste simplemente en lo material. Es por eso que Jesucristo termina diciendo en el versículo 15 eso, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, escucha esto, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, no hemos sido creados para las riquezas. Ahora, escucha con cuidado, por favor. No hemos sido creados para las riquezas o lo material, hemos sido creados para Dios. Eso es muy distinto, ¿sí? Eso hace una diferencia tremenda. Hermano, una persona cristiana que está renovando su mente respecto a lo que la Biblia dice en diferentes temas, de diferentes asuntos, cuando hablemos del tema de las riquezas, tú tienes que encontrar este balance. Dios, hermano, no te manda a ser pobre.
Dios te dice, acepta la pobreza si llega por algún motivo que escape de tus manos, está bien eso. Pero hermano, Dios te manda a que te esfuerces, a que fructifiques, a que trabajes, pero con el propósito de glorificar y de servir a Dios. Las riquezas en el contexto bíblico, hermano, nunca eran un fin en sí mismas. Las riquezas en el contexto bíblico y de la forma en la que Dios las presenta en la Biblia eran un medio con un fin mayor. Y ese es el problema, por si acaso, en este contexto. En un momento vamos a ver a ese rico necio, que las riquezas al parecer son su fin. Es todo lo que está pensando. Y en la gratificación personal y egoísta nada más. Pero cuando tú lees la Escritura vas a encontrar de que Dios le manda al hombre desde Génesis que fructifique, ¿pero para qué? Para la gloria de Dios, para el bienestar de una familia, para el beneficio de la sociedad, para la extensión de su reino. Eso sí, hermano, eso sí es lícito por si acaso. Eso sí es correcto. Pero el avaricioso, el codicioso, desea conseguir riquezas como si eso fuera el fin. Y eso es muy, muy absurdo. Y escucha lo que Cristo dice. Si tu vida simplemente se basa y consiste en conseguir más bienes materiales, escucha, Cristo dice, no has sido creado para eso. Has sido creado con un fin mayor. Las riquezas no son el fin. Y hermano, si tú no entiendes esto, es posible, y esto pasa con muchas personas, están obsesionadas con las riquezas, con lo material, pero como las ven como un fin y no entienden que nuestra vida no consiste de eso, hermano, con todas las riquezas del mundo, igual esas personas quieren morirse y no encuentran satisfacción y no encuentran la realización en esta vida. Si no, pregúntale a Salomón. ¿Has leído Eclesiastés capítulo 2? Por si acaso Dios le dio la posibilidad a Salomón de ser rico, no lo vamos a negar, pero lamentablemente Salomón en algún momento de su historia dejó de tener a Dios en el centro. Y Salomón con todas sus riquezas y con toda su gloria, Eclesiastés capítulo 2, Salomón va a decir, quiero morirme. Quiero morirme. Hermano, esto es muy importante, porque el problema acá es esta codicia, esta avaricia, que te hace creer que tu vida consiste de eso. No, no consiste de eso. Las riquezas, el generar bienes materiales, deberían ser una parte de tu vida con un fin más grande. Eso, hermanos, te ruego que puedas meditar y memorizar. Las riquezas deberían ser, hermanos, una parte de nuestra vida como un instrumento con un fin más grande. Pero si tú haces de las riquezas tu fin, si tú haces de las riquezas como aquello a lo cual es la meta, simplemente tener riquezas, como te he mencionado, Jesucristo dice, no hemos sido creados para eso. Nuestra vida no consiste de eso. Y es por eso que en nuestra sociedad, hermanos, en nuestra sociedad, que históricamente en la historia de la humanidad, hermanos, vivimos en las sociedades más ricas en la historia de la humanidad, somos las sociedades que tienen mayor índice de suicidios. ¿Sabías eso? Con todas las riquezas que ahora podemos nosotros disfrutar. La clase media vive mejor que reyes de la antigüedad. Pero aún así, hermanos, vivimos una época en la que la gente está tan deprimida, la gente se suicida por montones. Vemos ricos, vemos famosos suicidándose constantemente, dominados por adicciones, destruyendo su vida. ¿Y por qué pasa eso, hermano? Jesucristo nos dice acá, porque nuestra vida no consiste de los bienes materiales. El fin nunca debería ser tener recursos. El fin debería ser tener recursos, esforzarme para algo mayor, para la gloria de Dios, para cumplir lo que Dios me ha mandado en mi familia, en mi sociedad, en mi nación. Es esa la forma, hermano. El amor al dinero, hermano, puede traer muchos problemas. Pablo nos habla de eso en 1 Timoteo capítulo 6. El amor al dinero que se convierte como una trampa en la cual muchos hombres caen, incluso terminan abandonando la fe. Por el amor al dinero, hermanos, muchos pecaron en la historia. Un teólogo menciona a varios en el comentario de Lucas, en su comentario de Lucas.
Balaam en el Antiguo Testamento, un falso maestro. ¿Por qué crees que estuvo dispuesto a atacar y oponerse al pueblo de Dios por dinero? Judas, hermano, ¿por qué traicionó a Cristo? No sé si sabías, fue por dinero. Fue por dinero. Por 30 monedas de plata, hermanos. Jesucristo nos dijo, hermanos, la semilla que cae en las espinas. ¿Te acuerdas qué es lo que sucede con esa semilla? Los afanes de esta vida, los deseos de enriquecerse, la avaricia, la codicia, la ahogan. Entonces, por si acaso, hermanos, aquí sí Jesucristo nos está dando una advertencia muy grande y es: ten cuidado con la codicia, con la avaricia. Ten cuidado con pensar de que tu vida consiste de eso. Consiste en solamente tener bienes materiales. Y por si acaso, hermano, este tema de la avaricia y la codicia está íntimamente unido a la idolatría. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo, hermano, va a unir el tema de la avaricia o la codicia con la idolatría. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Literalmente eso dice el apóstol Pablo. Y hermanos, este es el conflicto. ¿En qué consiste nuestra vida, hermanos? Las confesiones históricas, espero que muchos ya sepan eso, cuando se preguntan ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del hombre, hermano? La gloria de Dios, darle la gloria a Dios y disfrutar de Dios, hermano. Eso es. Pero lamentablemente con este tema de la avaricia y la codicia, empezamos a idolatrar los bienes materiales, las riquezas. Nos creamos un ídolo y abandonamos al Dios verdadero. Eso sí puede suceder, hermano. Y es ese, por si acaso, el conflicto. Es por eso que ahora, aparte de esta advertencia, Jesucristo les va a dar una parábola. Sí, Jesucristo va a hacer esto constantemente para ayudarnos a entender qué es lo que quiere que aprendamos. Y nos va a dar esta parábola desde el versículo 16 al versículo 20. Escucha cómo comienza el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad, esto es importante, porque te acuerdas, se le acercó un hombre diciéndole a Jesucristo en un momento súper inoportuno: ayúdame, Jesucristo, a arreglar este pleito respecto a la herencia con mi hermano. Este hombre, hermano, está cegado a todo lo que Cristo está enseñando. Debería haberse acercado a Jesucristo con otras intenciones, con otras preguntas más importantes, pero se le acerca con esto y Jesucristo le va a dar una parábola diciéndole: había un hombre, un rico insensato, como vamos a ver más adelante. Si tú dices por si acaso que el problema es que es rico, tenemos un conflicto más grande todavía. Porque, hermano, ¿sabes qué dice la Escritura acerca de quiénes son ricos? ¿Quién hace que las personas sean ricas? ¿Sabes qué dice la Escritura? Deuteronomio 8, versículo 18. Dios es el que hace ricas a las personas. Dios es el que enriquece, Dios es el que empobrece. Ten cuidado, hermano, por si acaso con esto. Algunos, lamentablemente, con el resentimiento que tienen contra la teología de la prosperidad, se van a ese extremo. Y van a decir de que el problema acá es que este hombre era rico y que tenía muchas posesiones. No exactamente, hermanos. En la Biblia conocemos, hermanos, muchos hombres que fueron ricos y que fueron verdaderamente hombres de Dios, ¿o no? Job, literalmente ese libro comienza diciendo que Job era un hombre perfecto delante de Dios. Y era rico. Algunos incluso dicen que Job era muy rico y probablemente un gobernante muy importante sobre su nación, quizás. Por eso era tan complicado lo que le había sucedido a Job. En otro momento vamos a hablar de eso. Abraham era rico, Isaac era rico, Boaz era rico, David fue rico, Salomón fue rico. Dios los hizo ricos. Y hermano, Jesucristo, antes de su encarnación, te aviso, Él tampoco es pobre, Él es rico. Literalmente el apóstol Pablo dice eso, 1 Corintios capítulo 9, Él siendo rico se hizo pobre por nosotros. Hermano, Él es el que es dueño de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ten cuidado con esto por si acaso. Ten mucho cuidado con esto.
Porque incluso vas a encontrar en la Escritura cosas que a veces no tomamos en cuenta. Pero si tú lees más adelante, ahora no tenemos tiempo para hacer esto, pero Deuteronomio 15, por ejemplo, versículo 4 al 6, Deuteronomio 26, Deuteronomio 28. ¿Sabes qué va a decir la Biblia acerca de los bienes materiales? Que muchas veces los bienes materiales son producidos, los bienes materiales y espirituales, Dios los da como una bendición por la fidelidad y la obediencia. Ahora, no te estoy prometiendo eso tampoco, hermano, por si acaso. No te estoy diciendo. Ahora, sé fiel al Señor y vas a ser rico. No te estoy diciendo eso, por si acaso. Pero sí la Escritura tiene ese tipo de pasajes, en los cuales Dios le dice al pueblo de Israel, sígueme, obedéceme, y yo te voy a guiar a la tierra donde fluye, ¿qué? La leche y la miel. No, yo te voy a guiar a un lugar próspero. Eso Dios le dice al pueblo mismo de Israel. ¿Sí? Sígueme, obedéceme, sé fiel, yo voy a bendecirte. No solo espiritualmente, sino también incluso materialmente. Entonces, por si acaso, ten cuidado con cuando comenzamos esta parábola, pensar de que el problema es de que este hombre es rico. No, el problema no es que este hombre es rico. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que es un necio. Ese es el conflicto. Ese es el problema, hermano. Si el problema fuera de que este hombre es rico, Pablo, no sé si sabías, pero le escribe a los ricos en 1 Timoteo capítulo 6. Pablo le escribe literalmente a los ricos. Y si el problema fuera que son ricos, Pablo le diría, por favor, me dejan de ser ricos. Me regalan todas sus posesiones y no quiero ver ni un rico en la iglesia. Pablo no va a decir eso por si acaso. Pablo más bien le va a decir a los ricos, sean prudentes. Es eso lo que se necesita, porque ese es el problema. El problema es ser rico y ser necio. Ese es el conflicto. El problema es ser rico y ser un insensato. Ese es el problema. Ser un ignorante. Ser un tonto. Esa palabra necio, hermano, es una palabra que puede tener sus significados. Ser un tonto. Ser alguien que no está viendo las riquezas como Dios nos manda que las veamos. Y es eso lamentablemente lo que estaba pasando con este hombre. Porque Jesucristo nos dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y ahora escucha lo que sucede. ¿Qué va a hacer este hombre con todo eso que está produciendo? Hermano, por favor lee conmigo, desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Y dime cuántas veces este hombre va a mencionar a Dios, cuántas veces este hombre va a mencionar a su familia, cuántas veces este hombre va a mencionar algo más que simplemente a sí mismo y sus riquezas. Escucha. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, escucha, este hombre está hablando hasta consigo mismo, se está orando a sí mismo, pareciera. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Dónde está, hermano, en todo esto? Dios. No existe para este hombre Dios. Ese, hermano, este es el conflicto por si acaso. Y sí, no te voy a negar de que cuando no tienes un concepto correcto de las riquezas, de los bienes materiales, puedes caer en esto. Olvidarte de todo lo demás. Si tú lees la Escritura vas a encontrar de que Dios nos dice, ¿sabes? Trabaja, esfuérzate. Como hemos visto al principio, esfuérzate de tal forma que no tengas necesidad de nada. Pero Dios mismo te va a decir cómo usar esos recursos. Y Dios te va a decir, úsalos para mi gloria, para mí. Úsalos para tu familia. Úsalos para los necesitados. Úsalos para el bien de tu nación. Usa esos recursos como un medio, como un instrumento para algo más grande. Pero este hombre no es así. Este hombre no tiene esta prudencia, este hombre no tiene esa sabiduría, este hombre es un necio. Y no tiene nada más en su mente que sus bienes y a sí mismo. Nada más, no hay más. Y en el contexto, hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Porque Jesucristo, como ya hemos visto, estaba hablando de cosas tan importantes. Estaba hablando de Él mismo, de Dios y cómo debemos temerle, de la vida eterna y todas esas cosas. Y estos hombres vienen con este pleito de una herencia de una manera tan inoportuna. Y hermanos, este es el conflicto.
Este hombre no es el problema que sea rico, el problema es que es un rico y es necio al mismo tiempo. No hay temor de Dios en él. No está Dios aquí, hermano, en su mente. No está Dios, hermano, como una prioridad. Su alma, incluso, hermano, aunque habla de su alma aquí, ni siquiera está pensando realmente lo que realmente le interesa para su alma. Ni siquiera está pensando, hermano, en lo que realmente beneficiaría a su alma. Él cree que su alma va a estar satisfecha simplemente con bienes materiales. Y él piensa, hermanos, que necesita más y más y más. Y esto es importante en este pasaje porque nos encontramos con alguien así. Recibió una heredad, la heredad dio mucho, no está satisfecho, está buscando más sin ningún propósito. Más y más sin estar saciado. Escucha lo que dice Salomón, Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Este versículo, hermano, es muy coherente con lo que estamos viendo acá. Porque este hombre que piensa tener muchos frutos materiales, literalmente se va a quedar sin nada. Y el problema es el amor al dinero. Esa codicia, esa avaricia, ese deseo excesivo por los bienes materiales, lo cual nos ciega a las prioridades, a lo más importante. William Hendrickson, hablando de este tema, de este pasaje específicamente, dice, el problema de este hombre y el problema de la avaricia y la codicia es como cuando una persona toma agua salada en un mar. Lo único que te produce cuando, hermano, tu corazón está lleno de esta codicia y de esta avaricia, lo único que te produce es más sed. Y eso es lamentablemente lo que sucede con personas que no son equilibradas respecto a este tema. Quieren más y más y más y más y nunca están satisfechas, nunca están saciadas. Y tener más les causa deseo de tener más todavía, pero sin un fin, sin Dios presente, sin un fin más grande que simplemente tener cosas materiales. Y este hombre, hermanos, está hundido en un egocentrismo absurdo. Escucha el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermano, por si acaso aquí también hay un peligro respecto a esta codicia y avaricia a los bienes materiales. A veces los bienes materiales, hermano, le dan a las personas un sentido de seguridad. Le dan a las personas un sentido de seguridad. Y este hombre tiene eso, si te pones a analizar este versículo. Porque este hombre está seguro que va a vivir muchos años. ¿Quién le ha asegurado eso a este hombre? Los bienes materiales a veces te hacen sentir así, como si tuvieras poder sobre las cosas. Como si tuvieras un poder que trasciende incluso quién eres tú. Poder sobre el tiempo que le queda. Este hombre ha perdido la sabiduría para considerar la realidad de esta vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta vida, hermano? Que es como un vapor, que es como una sombra, que ahora está y de repente desaparece. Pero los bienes materiales, hermano, le están dando un sentido de seguridad a este hombre y lo único en lo que él está enfocado es su propia satisfacción y su esperanza está puesta en sus riquezas. Ellas se han convertido el fin, ellas se han convertido su Dios, ellas son su meta, las riquezas y la satisfacción egoísta, personal que pueda tener a través de ellas. Y ahora Jesucristo, hermano, le va a presentar acá un trágico desenlace. Escucha el versículo 20. Pero Dios le dijo, una vez más, necio, eres un necio, eres un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que para sí hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, esto es grave, ¿sí? Dios, hermanos, es el que nos da por si acaso el poder de disfrutar y administrar las riquezas de una forma adecuada. Este hombre, pensando que lo tiene todo, al final va a terminar en nada. Jesucristo dice, ¿sabes? Están tan afanados por estas cosas, están tan obsesionados con eso, que han perdido el rumbo, que han quitado las prioridades que deberían tener en sus vidas, y al final va a ser en vano.
todo por lo que ha trabajado, todos esos graneros nuevos que ha edificado, Jesucristo dice, va a terminar para otros. Va a terminar para otros. Este hombre literalmente, hermano, desperdició su vida. No la disfrutó y todavía para agregarle a esto, la va a perder eternamente. En un contexto muy parecido a este, hermanos, he escuchado que Jesucristo dice en Marcos capítulo 8. Y es un contexto muy parecido al que estamos en Lucas. Si tú lees Marcos capítulo 8, Jesucristo ha estado hablando de cosas muy parecidas a las que hemos visto en este capítulo 12 de Lucas. Y he escuchado que Jesucristo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es un contexto muy parecido en el que estamos en Lucas, hermano. Y esto, hermano, es realmente terrible. Este hombre tiene un sentido de seguridad. Este hombre tiene un sentido de que estoy logrando algo. Pero como es un necio y su único fin son las riquezas, su alma está obsesionada con los bienes materiales, al final no va a disfrutar ni esta vida ni la siguiente. Va a perder absolutamente todo. Y ahora, lo que Jesucristo, hermano, dice en Marcos es bastante controversial. Porque los judíos, hermano, en la época de Jesucristo, por si acaso, también predicaban en cierta manera lo que es la teología de la prosperidad. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Los judíos predicaban y enseñaban de que si una persona estaba bien con Dios, entonces era bendecida, ¿sí? Físicamente, materialmente. Si te iba bien en la vida, si te enriquecías, si tenías salud, es porque Dios está de tu lado. Eso enseñaban ellos, hermano. Por eso te acuerdas, Juan capítulo 9, cuando ven un ciego de nacimiento, los discípulos le van a preguntar a Jesucristo, ¿quién pecó? Porque para ellos era eso. Si estás enfermo, si eres pobre, entonces Dios te debe odiar, no te debe querer, ¿sí? Debes estar mal con Dios. Ellos creían eso. Pero aquí Cristo, hermano, les dice algo muy controversial para su época. Les dice, ¿sabes? Tú podrías ser rico. Tú podrías ser rico materialmente. Tú podrías tener tantos bienes materiales, suficiente para vivir años y disfrutar todo lo que este mundo te dé. Y luego terminar en el infierno. Porque con nada de eso vas a poder pagar por tu alma. Con nada de eso vas a poder pagar la deuda que tienes con Dios. Esto, hermanos, era muy controversial para la época de Cristo, por si acaso. Súper controversial. Porque muchos creían eso. Soy rico, tengo muchos bienes materiales, debo estar bien con Dios. Pero no. No, ser rico no es sinónimo de estar bendecido siempre. Y debemos tener, hermanos, mucho cuidado con esto. Con poner nuestro corazón en las riquezas como si éstas fueran el fin. Nosotros, hermanos, deberíamos estar buscando, escucha lo que dice Jesucristo, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para quién, dicen. Para con Dios, hermano. Hermano, aquí no se trata de si somos ricos o somos pobres. El punto, hermano, es de que para nosotros el fin no debería ser ese. El fin debería ser Dios. Sea rico, sea pobre. Estoy trabajando, estoy esforzándome para ti, Señor. Para darte la gloria a ti. Para cumplir las responsabilidades que tú me has dado. Para hacer lo que tú me has mandado respecto a mi familia, respecto a lo que tú requieres de mí como cristiano. Estoy buscando agradarte a ti. Estoy buscando ser rico a tus ojos. Estoy buscando ser rico en tu mirada. Lo que tú digas, como tú me juzgues, es eso lo que interesa. Pero este rico insensato, hermanos, no tiene eso en mente. Y en el contexto, estos dos hombres que están tan preocupados por la herencia, hermanos, se están perdiendo el evangelio. Están literalmente ciegos a quién es Cristo. Están ciegos, hermano, a lo que Jesucristo estaba enseñando. Jesucristo les estaba mostrando el camino hacia la salvación y qué significaba realmente ser sus discípulos. ¿Qué es lo que significaba realmente ser sus discípulos? ¿Estos hombres están preocupados por su herencia? ¿Es eso para lo que se van a acercar a Él, hermano? Ese es el conflicto acá, hermanos.
Y hermano, por si acaso esto se puede dar en nuestra vida, Jesucristo nos dice que estemos mirando, atentos, pero lamentablemente, y también tengo que decir esto, hermanos, muchas veces se da ni siquiera para nosotros, sino también para el deseo que tenemos para otros. Ahora no te estoy diciendo que desees que alguien sea pobre específicamente, ¿sí? Pero hermano, yo me he topado con padres que me da mucha pena, pero están preocupados, su única preocupación es porque sus hijos tengan una profesión, tengan una casa, tengan estabilidad económica, es eso lo que les importa. Sus hijos se están perdiendo en el pecado, creen falsas doctrinas, se están hundiendo en la inmoralidad, pero no importa, está estudiando, está saliendo de la universidad, es eso lo que importa. Hermano, ¿está mal estudiar? ¿Está mal salir de la universidad? No está mal. Pero igual que como estamos viendo en esta parábola, el problema no es estudiar, el problema es estudiar y ser un necio y creer que ese es el fin, que ese es el todo de nuestra vida. El problema no es trabajar, el problema no es generar recursos, el problema es ser un necio mientras hacemos eso y creer que ese es el todo de nuestra vida. Hacer a Dios a un lado, poner a un Dios a un lado, olvidarnos de Dios por los bienes materiales. Y creer que eso es lo que va a satisfacernos, creer que es eso lo que vamos a poder utilizar para pagar por nuestra alma. Pensar que es eso lo que realmente nuestra alma necesita. En oposición a esto, hermano, ¿qué va a decir el salmista en el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas? ¿Qué va a decir el salmista? Mi alma tiene sed ¿de quién? De ti, Dios. Es a ti al que necesito. Es a ti al que quiero. Tú eres el centro, tú eres lo primero. Vayan conmigo, hermanos, a Deuteronomio capítulo 8. He citado este pasaje varias veces hoy día. Pero este pasaje en Deuteronomio está tan relacionado con lo que estamos viendo en Lucas. Escucha lo que Dios mismo le va a decir a los judíos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Voy a leer hasta el versículo 18. Déjame leerte primero el versículo 18, ¿sí? Escucha lo que dice el versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Escucha lo que Dios le dice a su pueblo. Él es el que nos da el poder, hermano, de poder tener riquezas, trabajar, prosperar. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sabes? Yo soy el que te da el poder de hacer riquezas. Estoy guiando a una tierra donde fluye la leche y la miel, donde van a trabajar, se van a esforzar, y yo soy el que les da el poder para tener riquezas. Pero ahora escucha lo que Dios le dice antes de esto al pueblo de Israel. Versículo 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Escucha, esto es muy importante. Y es tan relacionado con nuestro pasaje en Lucas. ¿Te acuerdas el rico insensato? Ok, ya tengo todo lo que necesito ahora con mi alma, sáciate y gózate de todo. ¿Sí? Escucha lo que Dios le dice al pueblo de Israel, a ese mismo pueblo, que Dios le dice, ok, sí, yo les voy a dar el poder para hacer riquezas. Pero no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, cuando tú estudias estos pasajes, tú sabes que aquí Dios está hablando, hermano, del Evangelio. El Éxodo, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿qué representaba? El Evangelio. Dios, hermano, rescatando a su pueblo de ser esclavos y de la muerte. ¿Te suena familiar? Dios rescatando a su pueblo de la esclavitud y de la muerte a través de un cordero sin mancha, sin contaminación, que dio su sangre por ellos. ¿Te suena familiar? Hermano, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sabes? Cuidado. Cuidado, estas riquezas te enorgullezcan tanto que te olvides de la salvación que yo les he provisto. Que te olvides de que todo lo que tienes es por mí. Y que yo soy tu Salvador, yo soy el que te ha rescatado de la esclavitud, yo soy el que te ha rescatado de la muerte.
Escucha una vez más, versículo 14 y 15, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Sabes qué dice Pablo de esto en el Nuevo Testamento? Pablo dice, Cristo era esta roca de la cual salió agua para que estas personas no mueran. Esa roca, hermano, representaba a Cristo, que te sustentó con maná en el desierto. ¿Te acuerdas lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento? Yo soy el pan de vida. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Bueno, escucha, este es el punto, sí. No seas un rico insensato, no seas un necio. Que las riquezas no hagan que te olvides de Jehová, de tu Dios, de sus mandamientos y de su salvación. Eso es lo que Dios quiere. No seas un necio. Pon las cosas en el lugar que merecen. Pon las prioridades como deben ser puestas en nuestra vida. Y Dios le dice esto al pueblo de Israel, cuídate. Lo mismo que Jesucristo le dice a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Miren, guárdense de esa codicia, la cual podría hacer que se olviden de mí y que crean que su fin es simplemente los bienes materiales.